Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Herberín. El día de hoy vamos a hablar sobre famosas que han sido estafadas por un hombre, alguien en quien confiaron y a quien le entregaron su corazón, pero que al final se quedó con su dinero y las dejó con una herida en el corazón. Y sin más palabreo, vámonos directo al punto. Nuestra primera famosa, de la cual te quiero platicar, es una mujer que ha labrado su camino a base de los golpes duros que le ha puesto la vida. Estoy hablando de Lucila Mariscal, quien recibió un golpe fuerte que no vino de la prensa ni de la crítica, sino del lugar donde se supone que debería existir cuidado y lealtad. Sí, este fraude se lo cometió su entonces esposo, Julián Gallegos, quien la despojó de su patrimonio de una forma silenciosa y devastadora, con un golpe directo al corazón y al bolsillo. Por más de 5 décadas, Lucila Mariscal fue una de las figuras más prominentes de la comedia en México. Su trabajo abarcó el cine, el teatro y la televisión. En los años 80, junto a la India María, fue una de las comediantes más importantes del país. Su personaje de Lencha hacía las delicias del público y era aclamada en muchas películas y programas de televisión. Dicen que su cuenta bancaria reflejaba ese éxito. Estaba bien cargadita a base de esfuerzo, talento, disciplina y dinero ganado honestamente, proyecto tras proyecto, película tras película, programa tras programa. Pero como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Su entonces esposo, Julián Gallegos, se quedó con todo ese fruto de su trabajo. Lo más impactante es que Lucila Mariscal no emprendió acciones legales contra Julián Gallegos porque lo amaba. Ah, caray, amigos, la verdad es que el amor a veces es ciego y muy mal consejero, porque ese dinero, Julián Gallegos, se lo iba a gastar con la amante. Sin embargo, cuando le preguntaron a Lucila Mariscal por qué no lo demandó o por qué no lo metió al bote, ella respondió que no, porque sería algo que se echaría encima y que lo mejor era dejárselo a su conciencia. Según dice Lucila Mariscal, no guarda rencor y no vive instalada en la desesperación ni en la angustia, algo que mucha gente, por supuesto, no haría. Muchas personas inmediatamente lo meterían al bote, porque ¿cómo es posible que alguien te robe tantos años de esfuerzo así de fácil? Amigos, si nuestra segunda famosa, de la cual te quiero hablar, es Beatriz Adriana, quien durante años ha venido denunciando a Marco Antonio Solís. Lo ha tachado de ser un mal padre, de ser un hombre infiel, de ser un hombre violento y, lo peor, de haberla estafado. Son palabras fuertes que, por supuesto, no pasan desapercibidas y que mucha gente ha tomado como una forma de despecho, porque según dicen muchos, Beatriz Adriana está ardida porque el Buki la dejó. Pero según alega ella, el Buki le robó su patrimonio, ese que ella se había ganado con mucho esfuerzo. Y es que esta historia llevaba años guardada. Beatriz Adriana no se había atrevido a hablar de ese amor, poder, traición y despojo. La cantante ha dicho que cuando conoció a Marco Antonio Solís, él no era nadie. No tenía ni en qué caerse muerto, no tenía fama, dinero, ni coche, nada. Pero ella sí, ya era famosa, tenía dinero, tenía casa y lo más importante, el cariño del público. El Buki se le acercó para tener una relación sentimental con ella, pero según dijo Beatriz Adriana, todo era por interés, porque ella tenía algo que él no, y él sabía perfectamente que ella podía ayudarlo en su carrera artística. La primera vez que ella trabajó junto a el Buki, lo contrató para una película donde ella era la jefa. Ella estaba produciendo La Coyota. Y según contó, en ese entonces Marco Antonio Solís fingió ser alguien que no era, pues se presentó como un hombre de fe, un hombre de Dios, y ella le creyó. Tan convencida estaba de que era el hombre que había estado buscando, que aceptó casarse con él. Ella ya tenía un matrimonio anterior y un hijo de esa relación. Marco Antonio Solís también había tenido un matrimonio previo y también tenía un hijo. Aún así, decidieron unir sus vidas y comenzar una relación. La cantante aseguró que lo apoyó en todo, le abrió puertas, lo impulsó, lo acercó a empresarios y le dio respaldo cuando todavía no era un ídolo. Pero con el paso del tiempo, dicen que Marco Antonio Solís empezó a mostrar un rostro distinto, un comportamiento que la decepcionó profundamente. Fue entonces cuando ocurrió algo impensable.
Beatriz Adriana denunció que propiedades que ella tenía a su nombre desde antes del matrimonio, incluido un estudio de grabación y al menos 3 casas ubicadas en un campo de golf, fueron transferidas a nombre de Marco Antonio Solís y de su actual esposa, Cristian Solís. Todo esto, afirma, sin su autorización. No solo eso, también aseguró que los bienes adquiridos durante el matrimonio fueron transferidos de la misma forma. Dice que esto no se trató de un error administrativo, sino de un despojo planeado. La angustia, según ella, fue doble. No solo perder lo que había construido durante toda su vida artística, sino también no actuar legalmente por miedo a que una batalla judicial afectara emocionalmente a su hija. Por esa razón, cayó durante muchos años tras el divorcio. Beatriz Adriana afirma que fue desacreditada y tachada de víbora, un estigma que con el paso del tiempo decidió no cargar más. Hoy dice que su objetivo es limpiar su nombre, incluso si eso implica enfrentar posibles consecuencias legales. También aseguró que en su momento Marco Antonio Solís le fue infiel con la cantante Marisela, y que el día que ella lo confrontó para reclamarle por esa relación, él le habría puesto una pistola en la cabeza. Después, según cuenta, Marco Antonio le pidió perdón y le aseguró que no volvería a hacerlo, pero ella no le creyó. Esa fue la gota que derramó el vaso y la llevó a separarse de él definitivamente. Tras esto, Beatriz Adriana dejó claro que si algo llegara a sucederle a ella o a su familia, consideraría responsable directamente a Marco Antonio Solís. Lo cierto es que esta historia refleja una mezcla de amor, éxito y poder, y deja claro que el dinero es capaz de separar una pareja y llevarla hasta las últimas consecuencias. Nuestra tercera famosa, de la cual te quiero hablar, es un caso que de verdad da pena, porque demuestra la fragilidad de muchas mujeres mayores que aman a su esposo, confían ciegamente en él y jamás se imaginan que una traición puede llegar, sobre todo después de 40 años de matrimonio. Es una historia que duele en el alma, porque es toda una vida entregada, y que por algo tan banal como la belleza, se pierde lo más precioso. El amor de una mujer entregada a su familia, a su hogar y a su esposo. Esta es la dolorosa y triste historia de María Luisa Alcalá, la mujer que hizo reír a millones como Malicha, la ahijada de Don Ramón en El Chavo del Ocho, y que también interpretó a Claudia en la aclamada serie Doctor Cándido Pérez. Pero fuera de cámaras vivió una de las tragedias que pocos conocieron. A lo largo de su carrera, María Luisa Alcalá brilló en el cine, el teatro y la televisión mexicana, con una naturalidad que la hacía destacar. Su personaje de Malicha no solo conectó con el público infantil, sino que dejó una huella de ternura y complicidad junto a Don Ramón. Con todo el dinero que había ganado trabajando en la televisión y el cine, decidió poner un restaurantito, un lugar donde pudiera servir platillos bastante sabrosos. El lugar se llamaba La Puerta de Alcalá, en alusión a su apellido y también a aquel sitio emblemático de España. Ahí también ofrecería un show de comedia, así que la gente podía ir a comer sabroso y reír a gusto en un ambiente familiar y artístico. Dicen que aquel lugar estaba funcionando muy bien, tenía clientela y mucho futuro. Todo estaba a pedir de boca, al menos en apariencia, porque mientras el negocio crecía, la vida personal de María Luisa se venía abajo. Su matrimonio de 40 años se rompió de una manera dolorosa y terrible. Su esposo la dejó por una empleada del mismo restaurante, una muchacha más joven y más bonita. María Luisa Alcalá se sintió devastada. No solo perdió al esposo, también perdió el negocio, porque ya no quiso seguir atendiéndolo al caer en una fuerte depresión. Y por si eso fuera poco, llegó otro golpe devastador. Durante años había confiado su patrimonio a su padre, quien además era su representante. Pero él falleció y dejó un testamento que la perjudicó profundamente, ya que todo el dinero que María Luisa había ganado se lo había entregado a él, y éste lo repartió en partes iguales entre sus 3 hijas, a pesar de que quien había trabajado y generado ese dinero era María Luisa Alcalá. Esto provocó que María Luisa se quedara sin nada. Perdió su matrimonio, su negocio, y según cuentan, al final de sus días ya estaba sin respaldo económico y sin la seguridad de todo lo que había construido durante años frente a cámaras y escenarios. En los últimos años de su vida, María Luisa sufrió distintas enfermedades que la llevaron a necesitar un respirador artificial. Enfrentó anemia, una depresión severa y poco a poco perdió la movilidad del cuerpo. Aquella mujer que había hecho reír a generaciones terminó dependiendo de máquinas y cuidados constantes, lejos del brillo que alguna vez la rodeó.
La historia de María Luisa Alcalá es la historia de una actriz querida, pero también la de una mujer que confió, amó y trabajó sin descanso, y aún así lo perdió todo. Es un recordatorio necesario de lo frágil que puede ser la vida, de lo rápido que se apagan los reflectores, y de cómo a veces el aplauso no garantiza un final feliz. Amigos, no cabe duda de que estas historias son profundamente desgarradoras, y por supuesto, hacen que uno sienta ese coraje, aunque no sea en nuestra propia familia. Porque no es justo que las mujeres pierdan todo su patrimonio a manos de un hombre que quizá nunca trabajó por él, y que llegó con promesas falsas de amor para engañarlas, seducirlas y después dejarlas estafadas y burladas. Pero amigos, me gustaría decirles que estas son todas, y no terminamos con la lista, porque aún hay más. Y nuestra siguiente en la lista es una de las villanas más reconocidas de la televisión. Ha participado en novelas como La Dueña, y por supuesto que estoy hablando de Cynthia Clitbo. Esta mujer que se ha desgarrado en los escenarios y en las telenovelas, pero que eso no ha sido suficiente para librarla de hombres que, según dicen las malas lenguas, se han aprovechado de ella. Porque Cynthia es una mujer que ha brindado su corazón y ha abierto sus brazos al amor, pero el pago recibido ha sido la estafa, que se queden con su dinero y que le dejen a cambio un corazón roto. Así es, amigos. Perdónenos si nos ponemos dramáticos, pero hay que llamar al pan pan y al vino vino. Y es que, según dicen, a Cynthia Clitbo en los últimos años le ha ido como en feria. Denunció que había sido víctima de un robo por parte del banco, que le quitó sus ahorros y que estaba totalmente en quiebra. De hecho, dijo que estaba dispuesta a manejar un taxi porque en ese momento no tenía llamado de ningún programa de televisión, estaba desesperada y no sabía cómo lidiar con la situación. Pero sus males no empezaron con esa estafa. Antes de eso, ella declaró, y ahí están las entrevistas en los medios, que Juan Vidal, quien fuese su novio, le debía dinero. Y es que sí, amigos, al parecer este señor se había aprovechado de que Cynthia estaba totalmente enamorada de él y le estuvo sacando dinero para sus gastos personales. Cynthia Clitbo estaba, como diría Gloria Trevi, con los ojos cerrados, y entonces le soltaba la lana facilito. Y déjenme contarles que Juan Vidal lo ha hecho con varias famosas, también se lo hizo a Niurka Marcos. Entonces, en su momento, Cynthia Clitbo se dejó seducir, engañar, engatusar, embelezar, como ustedes quieran decirle, pero este señor la estafó, la robó, y según dijeron algunos, esos músculos de Juan Vidal le salieron carísimos a la pobre Cynthia Clitbo, quien siempre ha declarado ser una fanática del amor. Pero no conforme con esto, según dicen, después vino el rey grupero, un influencer que dejó de ser popular por ahí del 2000, cuando sus bromas aún eran aceptadas. Porque hoy en día las bromas que hace el rey grupero son consideradas bullying y YouTube ya no las monetiza. Entonces, este señor se ha dedicado a los reality shows y a andar con mujeres a las que les puede sacar dinero, como fue el caso de Cynthia Clitbo. Dicen que ella le soltaba la lana porque, si bien es cierto le da un poco de vergüenza admitirlo, es la verdad. Ella dijo que el rey grupero le ayudaba y que le iba muy bien en sus redes sociales. Pero no, amigos. La que soltaba la lana en ese matrimonio que nunca llegó al altar era Cynthia Clitbo. Posteriormente, se cansó de la relación con el grupero y lo mandó a volar, pero el daño ya estaba hecho. Cynthia ha perdido un chorro de lana por andar manteniendo hombres, porque según cuentan, también fue la mecenas, es decir, la que le daba dinero para todo, de Francisco Gatorno. Sí, amigos, al parecer Cynthia Clitbo siempre ha tenido este problema con los hombres, y pues ha pagado la factura. Otra famosa que está en esta lista es Irma Serrano, la tigresa. Sí, amigos, ella fue muy tigresa, porque ya pasó a mejor vida. Pero en sus últimos años, ya cuando estaba bastante mayor, se le ocurrió andar de novia con hombres jóvenes, sobre todo porque ella quería ser los famosos. Pero eso le salió caro, porque según contó Poncho de Nigris, el Pato Zambrano, sí que se aprovechó de ella. Resulta que la tigresa tenía una casa en Acapulco que valía como $2 millones y que se la vendió al Pato Zambrano por solamente $100,000. Eso quiere decir que se la vendió muy por debajo de su valor real y que se aprovecharon de que la tigresa ya estaba viejita. Y esas son cosas que, pues, no se hacen. También se dijo que le habían robado unos relojes que la tigresa tenía en su casa, relojes de oro, con diamantes, entre otras cosas.
Pues bueno, como dice el dicho, el amor cuesta, pero yo creo que alguien debió cuidar a la tigresa, porque estos jóvenes sí que tomaron ventaja de ella. Pero dice el dicho, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Porque, según dicen, la tigresa hizo una fortuna del erario público, ya que se comenta que Gustavo Díaz Ordaz le regaló casas, joyas, obras de arte y muchos obsequios con dinero del pueblo mexicano. Ahora sí que, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Pero amigos, ya saben que yo solamente traigo datos y un poquito de picardía en mis comentarios. A mí lo que me interesa es lo que ustedes tienen que decir, porque es para ustedes que yo trabajo. Amigos, ahora sí, nuestra siguiente famosa de la que voy a hablar en esta ocasión es Shakira. ¿Y qué pasó con ella? Pues que, según se dice, fue estafada por Gerard Piqué. ¿Cómo estuvo la cosa? Resulta que cuando Shakira inició su relación con Piqué, ella residía en Miami y él estaba en Barcelona. Y según contaron, lo más fácil era que ella viajara a España, ya que Piqué, por el trabajo que tenía con el equipo, no podía moverse tan fácilmente. Entonces Shakira, para que la relación prosperara, empezó a visitarlo constantemente en aquel país. Pero aquí venían los riesgos. En España, según la ley, si pasas más de 183 días en el país, tienes que pagar impuestos ahí. Shakira, según dicen, habló con Piqué al respecto, y él se ofreció a pagar la mitad de la deuda que ella había adquirido, porque según él, era su culpa. Pero al final de cuentas, simplemente no pagó nada. Shakira fue multada con 14 millones de euros por esos años que pasó viajando para verlo cuando eran novios. Y todo esto quedó retratado después en la canción que lanzó junto al rapero Bizarrap. En esa canción ella dice claramente, me dejaste con la deuda de Hacienda. Ahí se lo reclama, más claro que el agua. No pagaste, Piqué, no cumpliste tu palabra de ayudarla con esa deuda. Pero no solo dicen que esa fue la estafa. Según versiones, hubo otra todavía más grave, la de la casa donde ella vivía con Piqué. Resulta que, debido a los problemas de Shakira con Hacienda, la casa estaba a nombre de una sociedad que era propiedad del padre de Piqué. Pero cuando vino la ruptura, este señor lo que hizo fue correrla de la casa. Y eso que, según dice Shakira, ella había aportado la mitad del dinero. Pero como la propiedad no estaba a su nombre, tomaron ventaja de eso y la pusieron literal de patitas en la calle. Shakira tuvo que regresar a Miami a buscar casa para vivir con sus hijos. Qué grave, amigos. ¿Qué cosas pasan cuando se confía en la pareja? Imagínense, en ese entonces Shakira estaba tan enamorada que confió en darle el dinero de la casa a su suegro, sin saber que cuando vinieran los problemas, le iban a ensartar la daga en el puritito corazón. Y aún hay más, porque también se dice que Piqué le pedía dinero para sus negocios personales, que ella soltaba la lana, que era su minita de oro. Pero finalmente Shakira sacó su gira Las mujeres no lloran, facturan, para desquitar un poco el dinero que, según ella, Piqué le sacó durante los años que estuvieron juntos. La estaba dejando pelona, así de claro. Ella misma dijo que fue una década financiera perdida. 10 años en los que trabajó, hizo giras exitosas, y aún así no le quedó dinero, porque todo se fue entre la deuda de Hacienda y la casa que le quitaron. Y pensar que ella era una de las inversionistas, pero al no estar la propiedad a su nombre, simplemente no se lo reconocieron. Opinen, amigos, sobre este caso. ¿Qué dicen ustedes de todo esto? Porque son acusaciones graves, ¿eh? Y señores, siguiendo con el tema de las mujeres estafadas, no solamente en dinero, sino también en el corazón. Porque amigos, ahí es donde más duele el engaño. No es nada más que jueguen con tu bolsillo, sino también con tus sentimientos. Y es que así le pasó a Sherlyn, la actriz que, cuando estaba muy jovencita, se hizo novia de un empresario conocido como Jorge Peralta. A él ella tuvo que demandarlo por presunto fraude, ya que le había entregado $130,000 para un negocio de compra y venta de terrenos, de los cuales ella nunca recibió ningún beneficio. De hecho, hasta lo habían metido preso. Y bueno, al final, la que terminó pagando el pato, como se dice coloquialmente, fue la actriz Sabine Musier, quien era novia o exesposa de Jorge Peralta. Ella entregó una camioneta y un terreno para saldar la deuda de su exesposo. Y bueno, según dijo Sherlyn, ya con eso quedaba todo arreglado. Pero yo me pregunto, ¿por qué Sabine Musier tuvo que pagar esa deuda? Y según se dice, el empresario nunca le devolvió lo que Sabine puso, ni la camioneta del año, ni el terreno. Ay no, señores, no cabe duda de que el amor ciega a las personas. Otra famosa que fue estafada por un hombre fue la mismísima Paquita la del barrio.
¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué le estafaron? Pues simple, ella también, al igual que María Luisa Alcalá, puso su restaurantito donde serviría comida sabrosa y deliciosa, y sobre todo ofrecería un show musical. A este lugar le puso La Casa de Paquita. Y resulta que el marido estaba ahí prácticamente de gorrón. El hombre, como dicen por ahí, era un baquetón que no hacía absolutamente nada. Solamente se la pasaba coqueteando con las meseras que trabajaban en aquel lugar. ¿Y qué creen? A veces se le desaparecía a Paquita por días enteros, varios días seguidos. En una ocasión, el hombre llegó después de estar desaparecido 3 días. Entró al restaurante muy arregladito y muy perfumadito. Según dijo Paquita, venía de ver al amante. Paquita estaba cantando en ese escenario. La gente la escuchaba, y cuando lo vio entrar por esa puerta, exclamó su mítica frase: «¿Me estás oyendo, inútil?». Y ahí fue donde nació su grito de batalla, su grito de guerra, el que hoy sirve para todas las mujeres que tienen un inútil en su casa que no les ayuda en nada, que nada más anda de baquetón y no aporta absolutamente nada. Pues resulta que así era este caballero, el esposo de Paquita, que duró con ella casado muchos años, pero este hombre tenía un secreto, y Paquita lo fue a espiar. Dice que ella lo siguió, y el marido se metió en un puesto del mercado, donde había una señora vendiendo. De pronto salió una muchachita como de 12 años y le dijo: «Papá». Aquello fue un golpe devastador en el corazón de Paquita. Ella trabajaba día y noche para mantenerlo, para darle de comer, para vestirlo, para comprarle sus botas, sus calzones, para que anduviera bien perfumado, y así le pagaba, de esa manera. Era una verdadera rata de 2 patas. Con el tiempo, Paquita lo corrió de su casa y lo corrió del restaurante. Pero había un problema. Paquita, la del barrio, tenía hijos que no eran hijos de él, sino de un matrimonio anterior. Paquita había estado casada con un hombre mayor, con quien tuvo hijos, pero esos niños querían al padrastro como si fuera su padre. Total, Paquita estaba entre la espada y la pared. Por un lado quería echar al hombre, pero por el otro pensaba en sus hijos que lo querían mucho. Así que, como pudo, Paquita lo siguió manteniendo durante años. Por eso un día dijo que se sentía estafada, porque imagínense estar manteniendo a un marido que encima te era infiel y que no trabajaba. Vaya que qué corajes hizo Paquita. Por eso dice ella que cuando cantaba se ponía a llorar, porque se acordaba de todo lo que había sufrido con hombres ingratos, que no solo estafan con dinero, sino que estafan con sentimientos. Una estafa directa al corazón. Otra famosa que está en esta lista, porque también fue estafada, es la Leona Dormida, que fue a parar hasta el bote por confiar en su esposo. ¿Y quién era este marido ingrato? Pues nada más y nada menos que el cantante argentino Sabú, quien por un tiempo, además de esposo, fue su representante artístico. Sabú le vendía las fechas, organizaba todo lo de sus presentaciones y se tenía que encargar de pagar los impuestos, cosa que nunca hizo. Dicen que Sabú andaba por ahí con muchachas que conocía en los conciertos y que ahí se gastaba la lana que era para pagar los impuestos. Un día, el gobierno no le dio tregua a Lupita D'Alessio, la agarró y la metió al bote por evasión de impuestos. Ella dijo que su marido era el que se encargaba de eso, pero le respondieron: «Pues será el sereno, pero la responsable de pagar los impuestos es usted». Así que la pobre Lupita D'Alessio salió estafada, engañada y encarcelada. Al salir de aquel lugar donde estuvo encerrada varios días, salió directo a divorciarse de este señor que la había estafado y que encima la había mandado al bote por haberse gastado su lana en cosas que no debía. ¿Qué opinan ustedes de este caso, amigos? Pero fíjense que Lupita D'Alessio no ha sido estafada una sola vez, sino varias veces. La siguiente ocasión fue porque se enamoró perdidamente de un modelo que trabajó con ella en un video musical. La doña ya estaba entrada en sus años, ya no era que se cociera el primer hervor. No, ya estaba en una edad donde la madurez llega a tu vida, alrededor de los 50 años, y aún así se enamoró como una jovencita de 20. El hombre era alemán,
alto, fornido, energético y muy guapo. Entonces la leona dormida se creyó, como quien dice, la mamá de Tarzán, y pensó: tengo mi lana, tengo una carrera buena, me voy a dar mi gustito y me voy a casar con este hombre. Pero resulta que el modelo alemán no trabajaba y se quejaba de que cuando trabajaba le pagaban muy poco. Entonces la leona le dijo: no te preocupes, mi hijo, yo te voy a mantener. Y dicen que él todavía le respondió que le daba pena que dijeran que era el mantenido. Ella le dijo que no se preocupara, que nadie se iba a enterar. Total que el muchacho le pedía dinero para todo, que tenía que ir al hospital, que necesitaba comprar unas botas para un trabajo, que ocupaba dinero para irse de viaje a Alemania, porque lo iban a contratar para una pasarela. Puro pretexto. Y la leona dormida le daba dinero para los viajes, la ropita, el hotel, el vuelo y todo eso. ¿Y qué creen que pasó? Pues resulta que el chavo la andaba engañando, pero no con una mujer, sino con otro hombre. ¿Y quién creen que era ese hombre? Nada más y nada menos que Andrés García. No, comadre, no se espante, no, el papá era Andrés García Jr. Ese era el hombre con el que, según dijo Lupita D'Alessio, se andaba revolcando su marido. Y toda esa lana que él le pedía a Lupita era para irse a ver con este tipo. Imagínense ustedes, encima de que la engañaba, ella pagaba hoteles, viajes, vuelos y hasta le daba dinero para la comida para que invitara a comer a su amante. Pero déjenme contarles que la historia no paró ahí, porque cuando Lupita D'Alessio se enteró de esto, salió bien enchilada en la televisión, en todos los programas de chismes, contando que su esposo la había engañado con Andrés García Jr. Esto causó la indignación del señor Andrés García, quien declaró que sus hijos no eran homosexuales y que Lupita D'Alessio se tenía que detener, porque esa calumnia que estaba inventando sobre su hijo se la iba a cobrar en la corte. Así que fue a buscar a su hijo para que juntos demandaran a Lupita D'Alessio por difamación y calumnias. Pero resulta que el hijo de Andrés García no quiso ir a demandar a Lupita D'Alessio, porque era verdad. Así que al final, el que salió sonrojado fue Andrés García. Ahí fue donde se enteró de que su hijo no había salido tan macho mexicano como él esperaba. Total, al final ya no fue una persona triste, sino dos. Por un lado, Lupita D'Alessio, destrozada porque su marido la engañó, y por el otro, Andrés García, porque él quería que sus hijos fueran como él, mujeriegos, parranderos y jugadores. Vaya que es una historia desgarradora e impactante, porque Lupita D'Alessio ahí sí que salió no solo estafada, sino burlada y herida del corazón. Dígame usted si esto no es una estafa. Claro que sí, porque te sacan la lana con engaños. Y bien, amigos, cuando te estafa tu pareja sentimental, quizá hasta cierto punto puede ser que no haya sido su intención, pero en muchas ocasiones sí tienen toda la alevosía y la ventaja. El caso que te voy a presentar es el de Alejandra Guzmán, quien fue estafada por un hombre, pero no era su pareja sentimental, sino la pareja sentimental de Ninel Conde. Uno de los asuntos más controversiales fue cómo lo conoció Alejandra Guzmán, ya que dicen que este tipo era el novio de su hija Frida Sofía y que ya estaban separados. Frida Sofía se quejó de que Alejandra Guzmán tenía amistad con Larry Ramos, a pesar de que ellos ya no eran novios, y dijo que eso le molestaba. Incluso le advirtió: aguas con Larry, porque él solo nos busca por interés. Frida Sofía aseguró que todo el tiempo que Larry Ramos estuvo con ella era para tomarse selfies y postearlas en Instagram, como diciendo: mira, yo conozco a gente famosa, confía en mí. Y así fue como le inventó a Alejandra Guzmán un cuento de que él era un empresario, que sabía invertir dinero en la bolsa de valores y que, si ella le daba su dinero, él se lo iba a multiplicar. Alejandra Guzmán, ingenua, confió en él porque lo veía rodeado de otros famosos. Incluso dicen que asistía a una iglesia en Miami llamada El Rey Jesús, donde el pastor es Guillermo Maldonado, un pastor muy conocido en Estados Unidos. Total, todo eso le inspiró confianza, y Alejandra le soltó $4 millones para que los invirtiera. Con el paso del tiempo, ella no vio resultados, así que decidió demandarlo ante la Corte de los Estados Unidos. El caso fue tomado por el FBI, y Larry Ramos sufrió un arresto domiciliario. Le colocaron un grillete electrónico controlado por computadora, como un GPS, para saber en todo momento dónde se encontraba. Pero un día, al señor Larry se le ocurrió quitárselo,
y dicen que huyó a Cuba. Desde entonces, se encuentra en ese lugar y no lo han podido hallar. Anda prófugo de la justicia. Total, la que ha pagado el pato ha sido Ninel Conde. Porque en una ocasión, Alejandra Guzmán dijo que Ninel se había robado mucho dinero y que con eso se había hecho sus cirugías. Pero díganme ustedes, ¿será que Alejandra Guzmán quería algo con Larry Ramos y por eso le dio tanta lana? ¿O simplemente confió, como hacen tantas mujeres a las que les endulzan el oído y les dan a tole con el dedo? Nuestra siguiente famosa en esta lista es conocida como la Dama de Hierro. Y es que, según se reveló en una ocasión, tuvo problemas fuertes con su esposo, conocido como el Chucky. Él se dedicaba a armar eventos con artistas famosos y Marisela le invirtió dinero en varias presentaciones. Al final, los artistas sí llegaron. Todo se realizó conforme a lo estipulado, pero el Chucky no le devolvió su dinero a Marisela. Es decir, Marisela no recuperó su inversión de esos eventos que financió cuando él era su pareja. También se reveló que Marisela había invertido con él en un negocio de joyería, pero que, de todos los negocios en los que ella metía dinero junto a su marido, no veía ni un centavo de regreso. Así que ahora dice que ya no le da dinero, porque después no le paga. A pesar de todo eso, sigue con él hasta el día de hoy. Incluso, en una ocasión, llegó a correrlo del escenario enfrente de todos. Pero como dice el dicho, así es el amor del bueno, amor apache. Y ahí se nota que hay cariño, a pesar de que el Chucky hace que Marisela invierta en sus proyectos y después no le dé ni un centavo de regreso. Nuestra siguiente actriz, aunque la verdad es más cantante que actriz, es Britney Spears, quien sostuvo un litigio legal enorme con su propio padre. Britney demandó a su padre, con quien luchó durante muchos años para tomar el control de su vida y de su fortuna, la cual estuvo bajo la tutela de él durante 13 años. Lo acusó de abuso, de mala administración y sobre todo de querer quedarse con su dinero, de querer estafarla. Esta batalla legal comenzó desde la década de los 2000 y no terminó sino hasta el 2024, cuando finalmente llegaron a un acuerdo y resolvieron las disputas finales. Eso sí, Britney terminó pagando más de $2 millones solamente en facturas legales. Britney Spears acusó directamente a su padre, Jamie Spears, de haber hecho mal uso de su dinero. Ella asegura que durante esos años su padre le robó $36 millones. Durante todo ese tiempo, él mantuvo la tutela de su fortuna, luego de que se declarara a Britney como discapacitada para administrar su propio dinero. Y según dicen personas cercanas a ella, todavía hay quienes aseguran que carece de noción para manejar grandes cantidades de dinero. A pesar de todo esto, la artista ha dicho que no piensa regresar a la industria musical como cantante. Su intención es trabajar únicamente como compositora para otros artistas y hacerlo de manera anónima. Gracias amigos por ver este video hasta el final. Les agradecemos mucho su preferencia y si tienen la amabilidad de suscribirse al canal, se los vamos a agradecer de corazón. Y si este video les gustó, compártanlo con sus amigos para que así podamos seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.